El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Cap Medical. El día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora María de las Mercedes. Ella es especialista en hematología. Como bien saben, pues este mes hemos estado llevando videos acerca de padecimientos hematológicos, como el que puede ser leucemia, de alguna manera también algún tipo de anemia. Entonces, el día de hoy con ella vamos a tocar el tema de leucemia linfoblástica aguda. ¿Ok? Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un placer como siempre estar aquí. Le agradezco. Si gusta presentarse con la audiencia para la gente que apenas se está familiarizando con los videos y pues también para que la gente conozca un poco su trayectoria profesional. Claro, yo soy la doctora María de las Mercedes Solano Ricardi, soy médico internista y hematólogo. Soy egresada de medicina interna de aquí de la Universidad de Monterrey y de hematología de la UNAM. También trabajo como jefa de banco de sangre en institución pública y estoy dando consultas de hematología en el CAP, en el piso 17, en el consultorio 7. Excelente, muchas gracias por esa información. Bueno, doctora, el día de hoy pues tenemos preparado un tema muy interesante, el tema de la leucemia linfoblástica aguda. Ya anteriormente, si no me equivoco, con usted habíamos platicado acerca de leucemia y de igual manera con temas de anemia, en cómo se familiarizaban y cómo es que estos dos padecimientos suelen confundirse en algunos aspectos, bueno, o los solemos confundir pues nosotros como pacientes y como personas de igual manera, ¿no? Así es. ¿Qué nos pudiera platicar acerca de la leucemia linfoblástica aguda? Bueno, primero que nada, la leucemia es una enfermedad con la que inicialmente nos identifican a los médicos hematólogos, Claro. ¿verdad? Siempre cuando escuchamos hablar de un médico hematólogo, pensamos en leucemias. Ujú. Sin embargo, el especialista en enfermedades de la sangre, que así somos, es nuestra especialidad de hematología, ve otra serie de gamas de padecimientos de la sangre, como tú bien nos dijiste, anemias, padecimientos de alteraciones de la coagulación, mielomas y las leucemias es un punto importante de ellas. Bueno, ¿qué es la leucemia? La leucemia es un tipo de cáncer. Ok. Es, para decirlo coloquialmente y que todos me entiendan, es un tipo de padecimiento de las células sanguíneas en el cual las células que se producen en la médula ósea por algún motivo no maduran de la forma que habitualmente se requiere y que finalmente las vemos en la sangre periférica, es decir, en la sangre cuando nos tomamos una muestra de sangre. Ujú. Y este proceso de maduración se detiene por múltiples causas y hay una variedad de estas células que son los linfocitos que en lugar de crecer, nacer, crecer, madurar y posteriormente morir, crecen y de forma inmadura e Ok. invaden las células de la médula y posteriormente también otros tejidos y la sangre. A este proceso y que se afecta a ese tipo de células que son los linfocitos, que si tuvieran un proceso de maduración normal, son los encargados, se pueden dividir en linfocitos B y T, que son células encargadas de la defensa del cuerpo, pero por algún motivo este proceso de maduración, estas células no van hacia ese camino y crecen de forma inmadura y luego se multiplican de esta forma inmadura y son lo que llamamos blastos o son las células que producen lo que es la leucemia. Y en este caso, ¿cómo es el actuar de los blastos, en este caso? Ujú. ¿Cómo afectan al cuerpo? ¿Cuáles son los síntomas que pudiéramos presentar de primera Ok. instancia? La leucemia se divide en dos grandes grupos, se puede decir, que son la leucemia mieloide, y en este caso la leucemia linfocítica aguda o Ujú. linfoblástica aguda, como también se le llama. Los principales síntomas que puede tener una persona son fiebre, en los niños dolor óseo, problemas de sangrados, malestar general, síntomas que
no son típicos, no son tan habituales, se sienten mal las personas, sobre todo cuando estas leucemias son de tipo agudo, es decir, evolucionan y se aparecen de una forma muy rápida y la afectación sistémica también es muy grande. Estas células, aparte, como te decía, son inmaduras, son grandes y están producidas en la médula ósea, empiezan a multiplicarse en exceso y a invadir la médula ósea. Entonces desplaza, por decir de alguna manera, las células normales. De esta forma no se producen habitualmente los eritrocitos, las plaquetas, etcétera. Entonces las personas pueden tener afectaciones en todas las líneas celulares y tener anemia, plaquetas bajas, con ellos sangrados, etcétera. Entonces la mayoría de las personas que en este caso ese tipo de enfermedades están principalmente en niños, aunque también hay leucemia linfoblástica aguda del adulto, son síntomas que se presentan de manera muy rápida y que da principalmente fiebre, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, malestar general, problemas de alteraciones de la sangre, las defensas, infecciones frecuentes. ¿Pudiesen confundirse quizá con algún otro padecimiento, no sé, algún otro tipo de neoplasia o enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo? Son síntomas demasiado rápida, instalación muy rápida y muy aguda. Sí pueden confundirse con algún otro tipo de enfermedad, con neoplasias. Sin embargo, la evolución que tienen las leucemias linfoblásticas es muy aguda. De estar bien en cuestión de semanas, Ah, ok. puede tener una presentación muy abrupta. Generalmente las personas piensan que son otro tipo de padecimientos, Ujú. algún proceso Claro. infeccioso, malestar general, se automedican como la gran mayoría de los seres humanos lo hacemos, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, esta enfermedad no mejora. Entonces, al no mejorar o creer que, bueno, era una gripa, un trastorno que puede ser transitorio, la evolución sigue siendo más y más insidiosa, es decir, va hacia la baja. Y por ejemplo, ¿qué sucede cuando, como se lo menciona, ¿no? Automáticamente uno como persona o como paciente, lo primero que hace es, al tener este tipo de síntomas, pues tomar quizá un antiviral o algún tipo de analgésico. ¿Sucede Genera, algo en el cuerpo? realmente no hay mejoría. Ok. Cuando tomamos algunos analgésicos o antipiréticos, muchas veces la fiebre solamente se quita durante el efecto del medicamento, pero hay que tener cuidado porque, por un lado, la enfermedad en sí ya cuando afecta toda la médula ósea, como te decía, hay alteración en las plaquetas y baja las plaquetas porque son desplazadas de la médula y si aparte le agregamos el hecho de que tomamos algún medicamento que pudiera ser algún antiinflamatorio no esteroideo, que también baja las plaquetas, pues se pueden hacer susceptibles a sangrados importantes. Otro síntoma y otro dato que da cuando pasa eso es que empiezan a aparecer petequias o puntos rojos de Ujú. manera muy generalizada en el cuerpo y Ok. eventos de sangrado en encías, epistaxis. Encías, la nariz de igual Es manera. correcto. Ok, puede afectar, digo, ya sabemos que ahorita está afectando internamente el padecimiento, pero pudiese afectar órganos internos eventualmente. Sí, es correcto. Como estas células crecen de manera desproporcionada y hasta el momento no hay algo que las esté frenando, sale la sangre periférica al torrente sanguíneo, pero también pueden ir al sistema nervioso central, e invadir el sistema nervioso central, invadir hígado, invadir otros órganos principales, testículos en los varones, en los Ok. niños, y pues tener obviamente problemas también a este nivel, molestias, dolor, aumento de volumen, etcétera. Ok. ¿Qué tan progresiva se considera o estadísticamente o con base a las investigaciones médicas que se ha tenido con respecto a la leucemia linfoblástica, qué tan progresiva se considera este padecimiento si es que no se atiende a tiempo? Es muy alto, la progresión puede ser incluso semanas o meses si no se atiende. Es por eso que es muy importante que cuando se tenga la sospecha de algún padecimiento que no mejora a partir del tratamiento, no dejarlo como algo que se va a Sí, resolver claro. posteriormente, sino que siempre se acuda con un médico. Entendemos que de primera instancia no se acude con un médico hematólogo, pero un médico de primer contacto, un médico general, siempre debe pedir una biometría hemática. Algo muy importante es hacer un adecuado interrogatorio y historia clínica acerca de cómo se presentaron Ujú. los eventos y siempre apoyarse en un estudio de una biometría hemática, ya que ahí podemos tener indicios de que pues algo no está No del está todo bien. correcto y a partir
de ese punto. Ok. Previo a pasar a la etapa del diagnóstico, tengo yo una duda. ¿Qué tanto influye el factor genético para la predisposición de desarrollar este tipo de padecimiento? Existen factores de riesgo que se consideran propios de las leucemias agudas. Sin embargo, no necesariamente que alguna persona tenga un factor de riesgo signifique que vaya a desarrollar una leucemia aguda. Ok. Y muchas veces hay personas que no tienen ningún factor que la predisponga, que sin embargo presentan. ¿Por qué? Porque son alteraciones a nivel citogenético, a nivel cromosómico, que se pueden presentar alteraciones del ADN, que de repente hay una mutación, existe algo que cambia en el Ujú. organismo y empieza esta producción de células anormales y células inmaduras que crecen, crecen, crecen y no evolucionan de manera satisfactoria. Dentro de los factores de riesgo que se encuentran principalmente son el antecedente de alguna otra neoplasia Ok. y algún tratamiento que haya recibido con respecto a esta neoplasia. También puede ser alguna infección de tipo viral. Otro antecedente muy importante son radiaciones ionizantes, Ok. exposición a radiación, que se consideran dentro de los factores que pudieran ser predisponentes a. Sin embargo, como te digo, no necesariamente que una persona haya tenido alguno de estos factores de riesgo predispone a desarrollar esta enfermedad. Otro principal factores de riesgo son los niños con síndrome de Down, los Ok. cuales tienen una predisposición importante a desarrollar leucemias agudas. Eso Sin se lleva a su embargo, tipo de cromosomas, me imagino. exactamente, sin embargo, no significa que todos los niños con este padecimiento vayan a desarrollar esta enfermedad. Ok. Doctora, le invito a tomar tantita agua en lo que continuamos. Claro, muchas gracias. Es muy interesante este tema porque, pues, sí son diversos factores de riesgo que pueden predisponer a la persona para desarrollarlo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, mencionaba algo importante al inicio, es más probable que le dé a pacientes pediátricos que ya en una etapa más joven o adulta. ¿Se debe mucho a que al factor de desarrollo que tengamos como individuos o seres humanos, o ya es algo que muy probablemente en una edad adulta o joven muy difícilmente se pueda detonar? No sé, quizá en un paciente de 40, 50 años tienen menos posibilidades que un paciente pediátrico. Sí, las leucemias agudas linfoblásticas generalmente tienen una mayor incidencia en población infantil que en población adulta. Sin embargo, prácticamente se conoce de que 4 de cada 10 personas Ujú. que tienen leucemia linfoblástica aguda son adultos, es decir, que 6 de cada 10 Son, de los que desarrollan leucemia aguda linfoblástica son niños. ok. Y en base a esta situación, el pronóstico pues es distinto. No es la misma evolución que se tiene en la población pediátrica que en la población adulta. Aquí, por ejemplo, vuelvo a lo mismo y desde la postura cultural. em, no es como que algo, siento que es un tema tabú en el que a veces mamás, papás, por quizá falta de información o retroalimentarse en este aspecto, suelen confundir mucho con anemia, leucemia y suelen que varias cosas son causantes para desarrollar este tipo de enfermedad. Eh, y a veces tienden a ver que el factor detonante suele ser la alimentación o el metabolismo, la mala ingesta de azúcares, por ejemplo. Qué tan fuerte juega un papel en la alimentación, por ejemplo, hablando de pacientes pediátricos? En cuestión del desarrollo de una leucemia aguda linfoblástica, la alimentación no es un factor predisponente. Ok, Sí puede ser predisponente para anemias de tipo carencial, pero no en el caso de leucemias linfoblásticas agudas. ok, excelente, doctor. Nada más queríamos dejar este punto claro. Ya vamos a abordar directamente ya la etapa de la valoración, para ya entrarnos a la etapa del tratamiento. ¿Cómo ustedes diagnostican? Bien, ahorita mencionaba que normalmente, si bien los pacientes no llegan directamente con un hematólogo especialista, se van con el médico familiar. Cuando ustedes reciben a un paciente ya con un diagnóstico o con una referencia de un médico general, ¿cuál es el siguiente paso para el paciente o ustedes como médicos? Claro, nosotros es muy importante tener una biometría hemática. Es el estudio básico que se requiere. Vemos esa biometría hemática, tenemos que hacer un frotis de sangre periférica y eso es muy importante. Y a los hematólogos, sobre todo a los hematólogos que están en proceso de formación, nunca se nos debe o se les debe olvidar, porque a veces obviamos este paso, es muy importante, ver un extendido de la sangre periférica, ver la morfología. Teniendo este estudio, pues obviamente si ya estamos encaminados en que estamos
creyendo que es una leucemia aguda linfoblástica, el siguiente paso es hacer un procedimiento que se llama aspirado de médula ósea. Ok. Este aspirado de médula ósea consiste que la médula ósea se encuentra adentro de los huesos. Ujú. Es donde se producen las células de la sangre de todos los individuos. En los niños, obviamente, existen más nichos o más células. Es un niño que tiene, es una persona que tiene sus huesos, pues obviamente la médula es roja, todavía hay células sanguíneas que están ahí de manera muy fresca, por decir de alguna manera, y en los adultos se sustituye por médula amarilla. Para poder llegar ahí y ver qué está pasando, tenemos que ir a la formación de estas células. Entonces lo hacemos a través de este procedimiento que consiste que con una aguja especial se pone un poco de anestesia local, algunas veces utilizamos un poquito de sedación y se va a incidir dentro del huesito que habitualmente utilizamos es el hueso de la cadera, la cresta ilíaca o bien el esternón. Entramos con esa agujita, entramos en la parte central de este hueso. Una Ujú. vez ahí, con una jeringa nos apoyamos, aspiramos esa médula, es lo que comúnmente conocemos como el tuetanito por ahí, ¿verdad? Y ahí es donde se forman las células, aspiramos esta médula y hacemos unos extendidos, los cuales posteriormente teñimos y vemos al microscopio. Es muy importante que en este procedimiento no nada más hagamos el extendido, sino que también tomamos muestras para mandar a analizar a un laboratorio especial. Ciertamente la morfología es una de las piedras básicas para poder llegar al diagnóstico, ya que en base a las características de las células que observamos y el porcentaje de estas células anormales, vamos a darle nombre y apellido a la enfermedad. Es muy importante auxiliarnos de estudios citogenéticos y estudios de inmunofenotipo. ¿Qué son los estudios citogenéticos? Pues buscamos cómo están los cromosomas y si hay alguna alteración por Ujú. medio de esta médula, como son alteraciones en los cromosomas, en el número, fusiones, de lesiones, falta de pedacitos de cromosomas, etcétera, para poder ayudarnos a ver de qué enfermedad estamos hablando. Y el otro es inmunofenotipo, que es buscar qué tipo de células o qué tipo de receptores tenemos ahí para poder valorar el nombre y el tipo específico de la enfermedad. Estos estudios nos van a ayudar a tener un, un riesgo, valorar el riesgo que tiene esta enfermedad, el tipo de enfermedad y poder encaminar el tratamiento que podamos Que se pueda ofrecer. ofrecer. En este caso, para ya digo, abordar el tema del tratamiento de igual manera, ¿cuál es el siguiente paso ya una vez que tienen ustedes el diagnóstico como tal? ¿Existen diversos tipos de tratamiento o el tratamiento es personalizado dependiendo las características, no sé, edad, incluso los exámenes que hayan obtenido del paciente o es Claro, personalizado más que nada? claro. De hecho, son las dos formas. Nosotros nos auxiliamos, un factor importante para determinar el riesgo es la edad de Ok. presentación. Otro es la cantidad de glóbulos blancos, de leucocitos que existen o de blastos que existen, glóbulos blancos y de blastos que existen en las células, en la sangre periférica al momento del diagnóstico. Obviamente también si existen alteraciones cromosómicas, hay una alteración que puede estar presente que se llama la presencia del cromosoma Filadelfia, que le añade un riesgo diferente a la enfermedad. Y obviamente el grado de madurez que tengan, si se trata de una célula de estirpe B, T, etcétera. Y en base a estas características, nosotros vamos a ver, pues, cuál es el mejor tipo. Todos los tratamientos tienen principalmente la quimioterapia, Ujú. que es una etapa se divide en una inducción a terapia de inducción, que quiere decir que con esta terapia vamos a tratar de erradicar la mayoría de las células Ujú. malignas que se encuentran presentes. Se determina después de dar este tratamiento un tiempo posterior viendo qué tanta mejoría hubo. Luego es un tratamiento de mantenimiento que podemos dar. Y también hay un tratamiento que es de profilaxis al sistema nervioso central. Como comenté anteriormente, las leucemias linfoblásticas agudas muchas veces pueden invadir el sistema nervioso central. Entonces, como parte del diagnóstico, también tenemos que hacer una extracción de líquido cefalorraquídeo para ver si no hay células Que que se hayan encuentran. Es invadido, ¿no? correcto.
Como en ese momento que sacamos el líquido, ignoramos si hay células o no, siempre se debe dar un tratamiento profiláctico del sistema nervioso central, que en un momento dado, si existe enfermedad, nos servirá para, pues obviamente, proteger a la persona y si no ha invadido, como una profilaxis. Ok. Entonces, en base a estos tratamientos, se plantea la quimioterapia. Ahora bien, si existen factores agregados como cromosoma Filadelfia, alguna otra situación de riesgo que veamos que la enfermedad es muy probable que recaiga, pues obviamente el tratamiento que vamos a estar planteando se modifica, pudiendo incluso ir a utilizar otro tipo de terapias o pensar si existe una recaída, que es que después de que una enfermedad o que un padecimiento mejora con el tratamiento, en Tenga otro determinado tipo de tiempo reacción, ¿no? vuelva a presentarse la enfermedad, pues pensamos en otros tipos de opciones de tratamiento. Por ejemplo, en este caso ahorita mencionaba que puede existir una afectación en el sistema nervioso central. Ujú. Aparte del sistema nervioso central, ¿qué otra zona del cuerpo, como el sistema linfático, por ejemplo, Es pudiese correcto. también estar en Sí, riesgo? los ganglios, afectarse los ganglios, mediastino, los testículos, hígado, etcétera. Y para poder, obviamente, ver todas estas determinaciones, nos podemos apoyar de estudios de imagen, Ok. de estudios de laboratorio, etcétera, que vamos viendo el comportamiento que se está O sea, es presentando. un seguimiento continuo el que se le tiene que estar dando al paciente. Claro, aparte de eso, del manejo con quimioterapia, que es el principal manejo que existe, también es manejo de apoyo transfusional, Ok. porque, como bien te decía, las células malignas invaden la médula y puede la persona tener anemia o plaquetas bajas y ponerla en riesgo de, pues, de sangrados Sí, o otras alteraciones, y viene el tratamiento. También, como el tratamiento va encaminado a erradicar las células malignas, hay que recordar que la mayoría de las células que el cuerpo está produciendo, pues son células malignas. claro. Entonces, obviamente, damos el tratamiento y las personas se encuentran vulnerables a todas las afectaciones de la anemia, Y de los sumado ahí el sangrados, factor de los externo riesgos de igual infección. también. Exactamente, y en lo que se recupera, es decir, la quimioterapia hace su efecto, Ujú. con lo cual pretendemos abatir las células malignas y que las células que están sanas empiecen a producirse. Existe un periodo en que las personas necesitan apoyo transfusional, pues para poder llevar a bien este mantenimiento en lo que su médula empieza a producir células sanas. Es la principal tratamiento que existe. Sin embargo, con el tiempo, pues existen otros tipos de terapias. Sí, claro, como eventualmente cada año pues la medicina y la investigación clínica va avanzando a pasos gigantes, me atrevo a decirlo, y pues creo que me gustaría incluso, si me atrevo, doctora, a dejar esta parte, este padecimiento en una segunda parte. Claro. Considero que sí fue mucho lo que abarcamos de información, pero todavía creo que hay un poquito más en donde se pudiese hablar y extender incluso de otro tipo de padecimientos que pudieran causar este tipo de leucemia linfoblástica, por lo que nos estaba platicando. Entonces, le invito para que igual cuando tenga otro tiempo en su agenda pudiera venir y hablemos de una segunda parte, si usted me lo permite. Claro que sí, con mucho gusto. Excelente. Hemos llegado ahorita ya al fin de esta cápsula virtual. Doctora, ¿algo que quisiera agregar sabiendo que va a haber segunda parte antes de finalizar? Sobre todo que es muy importante que cuando se exista algún proceso que nos afecte la salud, fiebre que no mejora, bolitas que nos empecemos a encontrar en el cuerpo, etcétera, acudamos siempre a revisión. Acudamos siempre con el médico, porque en cuestión de estos padecimientos, mientras más pronto se haga el diagnóstico, el pronóstico es mejor. Sí hay una relación clara con el tiempo del diagnóstico y el pronóstico que tiene la persona. Excelente, doctora. Creo que no hay palabras más precisas que las que acaba de decir. Siempre acudir a tiempo va a ser... Tiempo es igual a salud, Es correcto. creo. Y pues a ustedes les hago la invitación para cualquier síntoma, cualquier duda, acudan directamente con el médico. Sé que a veces, pues por el saber o el no querer saber el diagnóstico, a veces creo que es un factor muy determinante para que las personas pues acudamos a una revisión mínimo una vez al mes, que se haga pues cultura de prevención. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles por estar aquí en esta consulta virtual. Nosotros como cada viernes estamos trabajando para traerles a ustedes mejor contenido y pues también atraer especialistas como la doctora Mercedes
profesionales, los cuales comparten con nosotros todo el conocimiento acumulado con base a sus especialidades. Doctora, muchas gracias por estar aquí, le No, gracias agradezco a nuevamente ustedes. y pues como saben va a haber una segunda parte de este tema, todavía va a estar pendiente, así que esténse atentos a las redes de Cap Medical, suscríbanse a todos los canales, compartan este contenido porque es completamente gratis y es contenido de valor. Entonces, mi nombre es Ángel Prado, les deseo un excelente viernes, un bonito fin de semana, felices fiestas de igual manera por si no nos vemos y pues muchas gracias producción. Hasta luego. Gracias doctora. Hasta luego.